Ciro, Darío, Jerjes. 3 nombres que marcaron la historia, pero como un grupo de tribus dispersas, sin ciudades ni imperios previos, llegó a gobernar el mundo conocido. En las áridas tierras del altiplano iraní, nómadas con poco más que arcos y caballos vivían entre guerras, rebaños y sueños imposibles, hasta que uno de ellos cambió el curso de la historia. Este video revela cómo los persas no arrasaron civilizaciones, las integraron. No gobernaron con miedo, lo hicieron con visión, diplomacia y una audacia nunca antes vista. El año es aproximadamente 1000 a.C. Las tierras que hoy conocemos como Irán son un mosaico de pueblos, idiomas y culturas que se entrelazan en una danza constante de guerra y comercio. Pero para entender cómo nació el Imperio Persa, debemos retroceder aún más en el tiempo, hasta las grandes migraciones que cambiarían el destino de estas tierras para siempre. Los primeros en llegar fueron los indoeuropeos, esos misteriosos pueblos que como olas humanas se extendieron desde las estepas del norte llevando consigo sus caballos, sus dioses del fuego y del viento, y sus lenguas que darían origen a idiomas tan diversos como el persa, el griego y el sánscrito. No llegaron como conquistadores organizados, sino como tribus familiares buscando pastos frescos y tierras fértiles. Imagínalos, familias enteras con sus rebaños, sus carros tirados por bueyes, sus niños corriendo entre las ruedas, mientras los ancianos contaban historias de tierras lejanas bajo las estrellas. Cuando estos nómadas llegaron al altiplano iraní, no encontraron un territorio vacío. Allí, en ciudades como Susa, florecía la antigua civilización elamita, heredera de miles de años de conocimiento en agricultura, metalurgia y escritura. Los elamitas habían construido templos que tocaban el cielo, habían domesticado los ríos para regar sus campos y habían desarrollado un sistema de escritura que rivalizaba con el de los mesopotámicos. Pero el tiempo y las invasiones habían debilitado su poder, y cuando los indoeuropeos llegaron, encontraron una civilización madura, lista para una fusión cultural extraordinaria. Esta fusión no fue violenta ni inmediata. Durante siglos, pastores indoeuropeos y agricultores elamitas aprendieron unos de otros. Los nómadas aportaron sus técnicas de guerra montada, sus tradiciones orales llenas de héroes y batallas épicas, y su organización tribal flexible pero disciplinada. Los elamitas, por su parte, enseñaron a los recién llegados los secretos de la agricultura intensiva, las técnicas de construcción en piedra y ladrillo, y lo más importante, cómo gobernar poblaciones sedentarias complejas. El resultado de esta mezcla fue una nueva identidad cultural que combinaría lo mejor de ambos mundos. Las tribus que surgieron de esta fusión mantuvieron su espíritu nómada, la valoración de la libertad, el honor personal y la lealtad al clan, pero adquirieron también la sofisticación administrativa y tecnológica necesaria para construir algo más grande que simples confederaciones tribales. Sin saberlo, estaban sentando las bases de lo que se convertiría en el imperio más grande que el mundo había visto hasta entonces. Entre todas las tribus que vagaban por el altiplano iraní, una destacaba por su fiereza y su cohesión: los persas. Descendientes directos de aquellos primeros migrantes indoeuropeos, se llamaban a sí mismos arios, palabra que simplemente significaba nobles en su lengua ancestral, y habían desarrollado una cultura única que los prepararía para la grandeza. La vida en las estepas no era para los débiles. Cada amanecer traía nuevos desafíos: encontrar agua para los rebaños, defenderse de las tribus rivales, sobrevivir a los inviernos brutales donde el viento cortaba como cuchillos de hielo. Los niños persas aprendían a montar antes de poder caminar correctamente, y a los 10 años ya sabían disparar un arco desde el galope.
Pero más importante que sus habilidades guerreras era su código moral. La verdad, la lealtad y el valor no eran solo virtudes, sino los pilares sobre los que se construía toda su sociedad. Este código moral estaba profundamente influenciado por una religión revolucionaria que había comenzado a extenderse entre las tribus iraníes, el zoroastrismo. El profeta Zoroastro, o Zaratustra, había predicado una visión del mundo que era radicalmente diferente a las religiones tribales tradicionales. En lugar de múltiples dioses que constantemente luchaban entre sí, Zoroastro enseñaba que existía un solo Dios supremo, Ahura Mazda, el Señor de la sabiduría, que representaba todo lo bueno y justo en el universo. Este Dios no exigía sacrificios sangrientos ni rituales complicados, sino algo mucho más difícil: que sus seguidores vivieran según el principio de buenos pensamientos, buenas palabras, buenas acciones. Para los persas, esta nueva religión no era solo una forma de adoración, sino una filosofía de vida que los distinguía de sus vecinos. Mientras otras tribus podían mentir, traicionar o romper juramentos cuando les convenía, los persas desarrollaron una reputación de honorabilidad que se volvería legendaria. Un juramento persa era sagrado. Su palabra era su vínculo más fuerte, y su concepto de justicia se basaba en la idea de que el universo mismo tenía un orden moral que debía ser respetado. Pero, a pesar de su orgullo y sus tradiciones nobles, los persas no eran independientes. Durante generaciones habían estado sometidos a sus poderosos vecinos del norte, los medos. Esta sumisión era una herida profunda en su orgullo tribal, pero también les había enseñado valiosas lecciones sobre organización militar, diplomacia y administración. Los medos eran maestros en el arte de gobernar pueblos diversos, y los persas, aunque resentían su dominio, observaban y aprendían cada técnica que algún día podrían usar para liberarse. La organización social persa estaba basada en clanes familiares extendidos, cada uno liderado por un noble que respondía a un rey tribal. Esta estructura jerárquica pero flexible permitía una toma de decisiones rápida en tiempos de guerra, pero también fomentaba un sentido de responsabilidad mutua que mantendría unido al pueblo persa durante las pruebas que estaban por venir. Cada persa sabía exactamente cuál era su lugar en la sociedad, pero también sabía que el mérito y el valor podían elevarlo a posiciones más altas. Era una meritocracia primitiva, pero efectiva, que produciría algunos de los líderes más extraordinarios de la historia antigua. Hacia el año 700 a.C., mientras los persas pastoreaban sus rebaños en las tierras altas del sur, un poder formidable había surgido en las montañas del norte. Los medos, primos cercanos de los persas tanto en sangre como en cultura, habían logrado algo que parecía imposible: unificar las tribus guerreras del norte en una sola nación y usar esa unión para derrotar al imperio más poderoso de su época. La caída de Asiria a manos de los medos fue uno de los eventos más impactantes del mundo antiguo. Durante siglos, los asirios habían sido los maestros indiscutidos de la guerra, con sus carros de hierro, sus máquinas de asedio y su reputación de crueldad que aterrorizaba a todos sus enemigos. Sus capitales, Nínive y Asur, parecían inexpugnables, protegidas por murallas masivas y defendidas por los ejércitos más disciplinados del mundo. Pero los medos habían encontrado la clave para derrotar a esta máquina militar aparentemente invencible: la alianza. Uniendo fuerzas con los babilonios del sur, los medos lanzaron una campaña coordinada que culminó en el año 612 a.C. con la caída de Nínive. Las crónicas de la época describen escenas apocalípticas: las llamas consumiendo los palacios asirios, los tesoros de siglos siendo saqueados y los súbditos de todo el imperio celebrando la caída de sus opresores.
En una sola campaña, los medos habían pasado de ser una confederación tribal a convertirse en la potencia dominante del Medio Oriente. Desde su nueva capital en Ecbátana, una ciudad construida en terrazas en las montañas de Zagros, los reyes medos comenzaron a construir su propio imperio, pero su modelo era diferente al asirio. En lugar de gobernar a través del terror, los medos preferían un sistema de tributos y vasallaje que permitía a los pueblos conquistados mantener cierto grado de autonomía a cambio de lealtad y pagos regulares. Era un sistema más sofisticado y, en muchos aspectos, más duradero que la opresión directa. Para los persas del sur, el ascenso de los medos significó el final de su independencia, pero no necesariamente de su dignidad. Los reyes medos, especialmente Ciaxares y más tarde su hijo Astiages, reconocían el valor de los guerreros persas y los incorporaron a su sistema imperial, como aliados junior más que como súbditos humillados. Los nobles persas podían servir en la corte meda. Los guerreros persas luchaban en los ejércitos medos, y los pastores persas pagaban tributos que, aunque pesados, no eran aplastantes. Sin embargo, esta relación aparentemente estable contenía las semillas de futuros conflictos. El rey Astiages, que llegó al poder alrededor del 585 a.C., era un monarca capaz pero cada vez más paranoico sobre las amenazas a su poder. Las profecías y los sueños lo obsesionaban, especialmente aquellos que sugerían que su dominio podría ser desafiado por algún miembro de su propia familia extendida. En su paranoia, Astiages no se daba cuenta de que sus políticas cada vez más autoritarias estaban creando el descontento que haría posible exactamente la rebelión que más temía. En el año 600 a.C., en algún lugar de las tierras altas persas, nació un niño cuyo destino cambiaría el curso de la historia humana. Su nombre era Ciro, y las leyendas que rodearon su nacimiento y juventud se volverían tan poderosas que incluso hoy, 2600 años después, seguimos contando su historia. Según las crónicas antiguas, especialmente la fascinante narración del historiador griego Heródoto, el nacimiento de Ciro estuvo precedido por sueños proféticos que aterrorizaron a su abuelo materno, el rey Medo Astiages. En estos sueños, Astiages veía a su hija Mandane dar a luz a un hijo cuyo destino sería derrocar su reino y gobernar toda Asia. Los magos de la corte, expertos en interpretar presagios, confirmaron los peores temores del rey. El nieto que estaba por nacer se convertiría en una amenaza mortal para su poder. Desesperado por evitar este destino, Astiages ordenó a Harpagos, uno de sus nobles más confiables, que matara al bebé tan pronto como naciera. Pero cuando llegó el momento, Harpagos no pudo cumplir la orden. En lugar de asesinar directamente al niño, se lo entregó a un pastor llamado Mitradates, con instrucciones de abandonarlo en las montañas para que muriera de hambre o fuera devorado por las fieras. Era una solución que técnicamente cumplía las órdenes del rey, pero que dejaba el destino final del niño en manos de los dioses. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Mitradates y su esposa, que habían perdido recientemente a su propio hijo, decidieron criar al bebé como si fuera suyo. Durante los primeros años de su vida, Ciro creció como un pastor ordinario, sin saber nada sobre su verdadero linaje real. Aprendió a cuidar rebaños, a sobrevivir en las montañas, a leer las señales del tiempo y las estaciones. Pero incluso en esta vida humilde, había algo especial en él, un carisma natural, una inteligencia excepcional y una habilidad innata para liderar que se manifestaba incluso en los juegos infantiles. La verdad sobre su origen se reveló cuando Ciro tenía aproximadamente 10 años.
Durante un juego con otros niños pastores, fue elegido rey por sus compañeros, y cuando uno de los niños, hijo de un noble medo, se negó a obedecerle, Ciro lo castigó con una severidad que parecía impropia de un simple pastor. El incidente llegó a oídos de Astiages, quien convocó al niño a su presencia. Cuando vio a Ciro, el rey inmediatamente reconoció en sus rasgos a su propia familia, y la verdad salió a la luz. En lugar de matar al niño en ese momento, Astiages decidió que las profecías ya habían sido cumplidas simbólicamente. Ciro había sido rey en un juego infantil, y eso debería ser suficiente para satisfacer el destino. Permitió que el niño viviera, pero lo envió de vuelta a sus padres biológicos persas, creyendo que había neutralizado la amenaza. Fue una decisión que demostraría ser el error más costoso en la historia de los medos. Para el año 553 a.C., Ciro había crecido hasta convertirse en el líder de los persas, y lo que había comenzado como el cumplimiento de una profecía antigua se había transformado en una realidad política explosiva. A los 47 años, Ciro no era solo un rey tribal más. Era un visionario que había pasado décadas observando las debilidades del sistema medo y preparando cuidadosamente su momento para actuar. La chispa que encendió la rebelión no fue solo la ambición personal, sino una combinación letal de resentimiento acumulado, oportunidad política y genio estratégico. Los medos, después de décadas de dominio, se habían vuelto complacientes. Su ejército, una vez invencible, se había ablandado con la prosperidad. Sus nobles, acostumbrados al lujo de Ecbátana, habían perdido el espíritu guerrero que había hecho posible sus conquistas iniciales. Y lo más importante, muchos de ellos habían comenzado a cuestionar el liderazgo cada vez más errático del envejeciente Astiages. Ciro entendía que una rebelión exitosa requería más que solo coraje. Necesitaba inteligencia, diplomacia y timing perfecto. Durante meses, tal vez años, había estado estableciendo contactos secretos dentro del mismo corazón del imperio medo. Nobles descontentos, generales ambiciosos y funcionarios administrativos que habían sido pasados por alto para promociones importantes. Todos ellos se convirtieron en los hilos de una red de conspiración que Ciro tejió con la paciencia de un maestro estratega. Cuando finalmente lanzó su rebelión, no fue como un simple levantamiento tribal, sino como una revolución cuidadosamente coordinada. Los ejércitos persas marcharon hacia el norte no solo con el apoyo de todas las tribus persas unificadas, sino también con la promesa de defecciones masivas una vez que llegaran a territorio medo. Y esas promesas se cumplieron. Cuando los dos ejércitos se encontraron en batalla, unidades enteras del ejército medo cambiaron de bando en medio del combate, convirtiendo lo que podría haber sido una guerra prolongada en una victoria persa sorprendentemente rápida. La caída de Ecbátana fue el momento que definió no solo el destino de los persas y los medos, sino el futuro modelo de cómo los persas gobernarían su imperio. Cuando Ciro entró triunfante en la capital meda, todos esperaban ver los rituales usuales de conquista, la ejecución del rey derrotado, el saqueo de los tesoros, la humillación de los nobles conquistados. En cambio, Ciro hizo algo revolucionario que dejaría atónitos a amigos y enemigos por igual. En lugar de ejecutar a Astiages, Ciro lo trató con respeto, permitiéndole mantener una corte pequeña pero digna. En lugar de saquear Ecbátana, la preservó como una de sus capitales. Y lo más importante, en lugar de humillar a los nobles medos, los incorporó a su nueva administración, creando una fusión genuina entre las élites persas y medas. Esta no fue solo generosidad, fue genio político. Ciro entendió que gobernar un imperio requería más administradores de los que los persas podían proporcionar por sí solos,
y que la lealtad, ganada a través del respeto, sería más duradera que la obediencia impuesta a través del terror. Así nació el imperio Acaemenida, no solo como una conquista persa, sino como una verdadera fusión de pueblos que establecería el modelo para todos los grandes imperios que seguirían. ¿Cómo logró Ciro conquistar el mundo conocido en menos de una década? Imagina por un momento la situación. Un pastor convertido en rey había derrotado a la potencia dominante de su región, pero su nuevo imperio todavía era pequeño comparado con las grandes civilizaciones que lo rodeaban. Al oeste brillaba Lidia, el reino más rico del mundo conocido, donde se había inventado la moneda y donde el oro fluía como agua. Al suroeste se alzaba la legendaria Babilonia, heredera de miles de años de civilización mesopotámica, y más allá del horizonte esperaban las prósperas colonias griegas de Asia Menor, cada una un pequeño mundo de comercio, filosofía y arte. La pregunta que debió mantener despierto a Ciro durante las noches de 552 a.C. no era si podía conquistar estos reinos, sino si podría hacerlo sin destruir exactamente aquello que los hacía valiosos. El año 547 a.C. marcó el momento en que el joven imperio persa se enfrentó a su primera prueba verdadera contra una potencia occidental establecida. Lidia, bajo el reinado de Creso, no era solo un reino próspero, era la definición misma de riqueza en el mundo antiguo. Las arenas del río Pactolo, que fluía cerca de la capital Sardes, contenían pepitas de oro que habían hecho legendaria la fortuna lidia. Más importante aún, los lidios habían revolucionado el comercio inventando las primeras monedas de metal acuñado, transformando para siempre la forma en que las civilizaciones intercambiaban bienes y servicios. Creso no era un enemigo que pudiera tomarse a la ligera. Había heredado no solo las riquezas de sus ancestros, sino también una reputación de sabiduría que atraía a filósofos y sabios de todo el mundo mediterráneo. El famoso legislador ateniense Solón había visitado su corte y las historias de sus consultas al oráculo de Delfos eran contadas en toda Grecia. Cuando las noticias del ascenso de Ciro llegaron a Sardes, Creso vio tanto una amenaza como una oportunidad. Si podía derrotar a este nuevo poder persa, establecería su dominio sobre toda Asia Menor. Si fracasaba, perdería todo. La decisión de Creso de atacar primero fue tanto su fortaleza como su debilidad. En lugar de esperar a que Ciro consolidara completamente su poder sobre el territorio medo, el rey lidio decidió lanzar una campaña preventiva cruzando el río Jalis, que tradicionalmente marcaba la frontera entre sus territorios. Era una decisión audaz que demostraba su confianza en sus riquezas y en su ejército, pero que también reveló su falta de comprensión sobre el tipo de enemigo que enfrentaba. Ciro respondió a la invasión lidia con una velocidad que dejó atónitos a todos los observadores. En lugar de movilizar lentamente sus fuerzas como era tradicional en las guerras de la época, utilizó la flexibilidad de su sistema tribal para lanzar una campaña relámpago. Sus jinetes persas, acostumbrados a cubrir vastas distancias en las estepas, se movieron más rápido de lo que Creso había considerado posible. Cuando los dos ejércitos se encontraron en la batalla de Pteria, el resultado fue indecisivo, pero Ciro había logrado algo más valioso que una victoria. Había demostrado que podía enfrentar al famoso ejército lidio de igual a igual. La verdadera genialidad de Ciro se reveló después de Pteria. Mientras Creso se retiró a Sardes, esperando pasar el invierno y reanudar la campaña en primavera, Ciro hizo exactamente lo opuesto a lo que se esperaba. En lugar de retirarse también, persiguió al ejército lidio directamente a su capital. Cuando llegó a las murallas de Sardes en pleno invierno, los defensores estaban completamente desprevenidos. La ciudad,
considerada inexpugnable, cayó después de solo 14 días de asedio, no por un asalto frontal masivo, sino por la ingenuidad de un soldado persa que encontró una ruta secreta por las rocas que supuestamente protegían la ciudadela. La caída de Sardes no fue solo una victoria militar, fue una lección magistral sobre cómo la velocidad, la sorpresa y la flexibilidad podían superar incluso las defensas más formidables y los tesoros más grandes. Con la caída de Lidia, Ciro se encontró súbitamente responsable no solo de los tesoros de Creso, sino también de algo que resultaría ser igualmente valioso: las prósperas ciudades griegas de la costa de Asia Menor que habían estado bajo protección lidia. Estas colonias, Éfeso, Mileto, Focea y docenas de otras, representaban algo completamente diferente a todo lo que Ciro había conquistado hasta entonces. No eran reinos tribales con estructuras jerárquicas claras, ni imperios autocráticos con un solo centro de poder. Eran polis independientes, ciudades-estado, con sus propias tradiciones democráticas, sus propios dioses y una cultura de debate y filosofía que las hacía únicamente difíciles de gobernar por métodos tradicionales. El desafío que enfrentaba Ciro era complejo. Estas ciudades griegas eran inmensamente valiosas, no solo por su riqueza comercial, sino por su conocimiento. Sus comerciantes navegaban por todo el Mediterráneo. Sus artesanos producían obras de arte que eran codiciadas en todo el mundo conocido. Y sus pensadores estaban comenzando a desarrollar las ideas que más tarde se conocerían como filosofía. Pero también eran ferozmente independientes y tenían una larga tradición de resistir a los conquistadores extranjeros. Un enfoque puramente militar podría destruir exactamente lo que las hacía valiosas. La solución que Ciro desarrolló fue revolucionaria para su época. En lugar de imponer un gobierno directo, ofreció a las ciudades griegas un pacto que les permitía mantener su autonomía interna a cambio de tributos y lealtad externa. No era exactamente independencia, pero tampoco era conquista tradicional. Las ciudades podían mantener sus propias leyes, sus propios líderes, sus propias tradiciones religiosas e incluso sus propios ejércitos pequeños para defensa local. Lo único que Ciro exigía era el reconocimiento de su autoridad suprema, el pago de tributos regulares y la promesa de no formar alianzas hostiles contra el imperio persa. Este sistema de autonomía tributaria no surgió de la generosidad, sino del pragmatismo brillante. Ciro entendió que gobernar efectivamente requería diferentes estrategias para diferentes pueblos. Los persas y medos, con sus tradiciones tribales jerárquicas, respondían bien al liderazgo personal fuerte. Los babilonios y otras civilizaciones mesopotámicas estaban acostumbrados a la autocracia real. Pero los griegos, con su cultura de debate y participación ciudadana, requerían un enfoque más sutil. Darles la ilusión de independencia mientras se mantenía el control real era más efectivo que intentar imponer por la fuerza un sistema que era fundamentalmente ajeno a su naturaleza. La implementación de este sistema marcó el primer gran experimento de los persas en lo que más tarde se conocería como imperialismo indirecto. En lugar de reemplazar las élites locales, Ciro las incorporó a su sistema imperial. En lugar de imponer la religión persa, permitió que continuaran sus cultos tradicionales. En lugar de exigir asimilación cultural, celebró la diversidad como una fortaleza del imperio. Este enfoque no solo minimizó las rebeliones, sino que también creó una base de lealtad genuina que duraría generaciones. Las ciudades griegas de Asia Menor no solo aceptaron el dominio persa, muchas prosperaron bajo él, encontrando que la paz imperial era más beneficiosa para el comercio que la constante guerra entre ciudades independientes que había caracterizado los siglos anteriores. Si la conquista de Lidia demostró el genio militar de Ciro,
y el sometimiento de las ciudades griegas reveló su sofisticación política, la caída de Babilonia en 539 a.C. Estableció su reputación como algo que ningún conquistador antes de él había logrado ser, un libertador. Babilonia no era solo una ciudad, era el corazón palpitante de la civilización mesopotámica, heredera de Sumer, Akkad y Asiria. Sus murallas eran legendarias, sus jardines colgantes eran considerados una de las maravillas del mundo y sus templos albergaban los tesoros acumulados durante miles de años de dominación regional. El rey Nabónido, que gobernaba Babilonia cuando Ciro dirigió su atención hacia el sur, era un monarca extraño incluso para los estándares de su época. Obsesionado con la arqueología y la religión, había alienado a los poderosos sacerdotes de Marduk, el dios principal de Babilonia, al intentar promover el culto de Sin, el dios lunar de su ciudad natal Harran. Más problemático aún, había pasado varios años fuera de Babilonia explorando sitios antiguos en Arabia, dejando la administración del reino en manos de su hijo Belsasar. Esta ausencia había creado un vacío de liderazgo que los sacerdotes, los comerciantes y los funcionarios del gobierno habían comenzado a resentir profundamente. Cuando las noticias de las conquistas de Ciro llegaron a Babilonia, encontraron una ciudad dividida contra sí misma. Los sacerdotes de Marduk, marginados por las políticas religiosas de Nabónido, comenzaron a ver al conquistador persa no como una amenaza, sino como una posible solución a sus problemas. Los comerciantes, que habían sufrido bajo la gestión errática del reino, esperaban que un nuevo régimen pudiera restaurar la estabilidad que era esencial para el comercio. Incluso muchos funcionarios del gobierno habían perdido la confianza en un rey que parecía más interesado en el pasado lejano que en los problemas presentes de su reino. Ciro, con su red de espías y diplomáticos que había desarrollado durante sus campañas anteriores, estaba perfectamente informado sobre esta situación interna. En lugar de lanzar un asedio costoso contra las famosas murallas babilónicas, decidió utilizar una estrategia que combinaría ingeniería brillante con propaganda política. Sus ingenieros desviaron el curso del río Éufrates, que fluía directamente a través del centro de Babilonia, bajando el nivel del agua lo suficiente para permitir que sus tropas entraran por los canales del río. Pero esto fue solo la mitad de su plan. La otra mitad era aún más revolucionaria. Ciro presentó su conquista no como una invasión, sino como una liberación. Cuando sus tropas entraron en Babilonia en octubre de 539 a.C., no vinieron como saqueadores, sino como restauradores del orden divino. Ciro inmediatamente se presentó ante los templos de Marduk para recibir la bendición de los sacerdotes, proclamó la restauración de todos los cultos que Nabónido había suprimido y anunció su intención de gobernar no como un conquistador extranjero, sino como el legítimo sucesor de los antiguos reyes babilónicos. El famoso cilindro de Ciro, una proclamación grabada en arcilla que ha sobrevivido hasta nuestros días, registra esta declaración extraordinaria. Él había venido no a destruir, sino a restaurar, no a oprimir, sino a liberar. Este documento, que muchos historiadores consideran la primera declaración de derechos humanos de la historia, estableció un precedente que definiría el carácter del imperio persa durante los siguientes 2 siglos. Con el oeste y el sur firmemente bajo control persa, Ciro dirigió su atención hacia las vastas extensiones del este, donde las oportunidades de expansión parecían ilimitadas, pero donde también esperaban los desafíos más formidables de su carrera. Las tierras, más allá de las montañas de Zagros, eran un mosaico de tribus nómadas, reinos pequeños y rutas comerciales que conectaban el mundo civilizado con las riquezas legendarias de la India y China.
Conquistar estas tierras no sería solo una cuestión de batallas y asedios. Requeriría navegar por geografías brutales, culturas completamente diferentes y formas de guerra que los persas nunca habían encontrado antes. El primer objetivo de Ciro en su campaña oriental fue asegurar las regiones de Aria, Bactriana y Sogdiana, territorios que corresponden aproximadamente al Afganistán, Uzbekistán y Tayikistán modernos. Estas eran tierras de extremos, desiertos abrasadores donde el agua era más valiosa que el oro, montañas tan altas que el aire se volvía fino y difícil de respirar, y oasis donde civilizaciones enteras dependían de unos pocos manantiales preciosos. Las tribus que habitaban estas regiones eran guerreros nómadas, como los propios ancestros persas, pero habían desarrollado tácticas de guerra de guerrilla que explotaban perfectamente su conocimiento del terreno local. La estrategia de Ciro para conquistar estas regiones fue fundamentalmente diferente de sus campañas occidentales. En lugar de buscar batallas decisivas que pudieran resolver conflictos rápidamente, adoptó un enfoque más gradual que combinaba diplomacia, soborno, matrimonios políticos y demostraciones selectivas de fuerza. Entendía que muchas de estas tribus valoraban la independencia por encima de todo, pero también que sus economías dependían del comercio de larga distancia que solo un imperio estable podía proteger eficazmente. El punto culminante de la expansión oriental de Ciro fue su penetración hasta las orillas del río Indo, en lo que hoy es Pakistán. Esta conquista no solo extendió las fronteras persas hasta los confines del mundo conocido, sino que también abrió conexiones comerciales directas con una de las civilizaciones más ricas y sofisticadas de la época, la India. Los tesoros que comenzaron a fluir hacia las arcas persas desde estas conquistas orientales incluían no solo oro y plata, sino también especias, sedas, piedras preciosas y conocimientos científicos y matemáticos que enriquecerían la cultura persa durante siglos. Pero quizás el logro más importante de Ciro en estas campañas orientales no fue territorial, sino organizativo. Se dio cuenta de que gobernar efectivamente estas vastas distancias y estas poblaciones diversas requeriría un sistema administrativo completamente nuevo. No podía depender solo de la lealtad personal y las relaciones tribales que habían funcionado en sus conquistas iniciales. Necesitaba desarrollar una burocracia profesional, un sistema de comunicaciones que pudiera funcionar a través de miles de kilómetros y métodos para integrar económicamente regiones que tradicionalmente habían tenido poco contacto entre sí. Las semillas de lo que se convertiría en el sistema de satrapías, la innovación administrativa que permitiría a los persas gobernar el imperio más grande del mundo antiguo, fueron plantadas durante estas campañas en las fronteras orientales del mundo civilizado. El imperio se consolida. Al final de estas 4 grandes campañas de expansión, Ciro había transformado un reino tribal relativamente pequeño en una superpotencia que se extendía desde el Mediterráneo hasta el Indo. Pero más importante que el tamaño territorial era la naturaleza revolucionaria de lo que había creado. Este no era un imperio basado en la opresión y el saqueo, sino en la integración y la tolerancia. No era una extensión de una sola cultura dominante, sino una síntesis de decenas de civilizaciones diferentes. El genio de Ciro había sido entender que el poder verdadero no venía de la capacidad de destruir, sino de la habilidad de construir algo nuevo y mejor que lo que había existido antes. Cada una de sus conquistas había añadido no solo territorio, sino también conocimiento, riqueza y capacidades que hacían al conjunto más fuerte que la suma de sus partes. En menos de 20 años había creado el modelo de imperio que influiría en todos los conquistadores que vinieron después de él, desde Alejandro Magno
hasta los emperadores romanos. Pero como descubriría pronto, mantener un imperio era un desafío completamente diferente a crearlo. Y en las estepas salvajes, donde había comenzado su carrera como conquistador, el destino estaba esperando para recordarle que incluso los más grandes héroes son, al final, mortales. Esta es la pregunta que aterrorizaba a todos los súbditos del Imperio Persa cuando las noticias de la muerte de Ciro comenzaron a extenderse por las satrapías en el año 530 a.C. El gran conquistador, el libertador de pueblos, el rey que había transformado pastores en señores del mundo, había caído en batalla contra una tribu nómada en las lejanas estepas del norte. Para muchos, parecía que el destino mismo había jugado una broma cruel. El hombre que había conquistado las civilizaciones más sofisticadas del mundo había sido derrotado por guerreros que vivían exactamente como sus propios ancestros persas habían vivido siglos antes. Pero la verdadera prueba del genio de Ciro no estaba en sus conquistas, sino en si había construido algo lo suficientemente sólido para sobrevivir sin él. Los 20 años siguientes determinarían si el imperio persa era el logro de un solo hombre extraordinario, o si representaba algo nuevo y permanente en la historia humana. En el verano de 530 a.C., mientras las ciudades del imperio disfrutaban de la prosperidad que había traído la paz persa, Ciro se encontraba a miles de kilómetros de distancia en las estepas salvajes del Asia Central, enfrentando a un enemigo que conocía demasiado bien. Los masagetas, bajo el liderazgo de su feroz reina Tomiris, representaban todo lo que los persas habían sido una vez: nómadas guerreros que valoraban la libertad por encima de la vida misma, que preferían morir luchando antes que someterse a cualquier autoridad externa, y que conocían las tácticas de guerra de estepa mejor que cualquier ejército civilizado. La decisión de Ciro de lanzar una campaña contra los masagetas no surgió de la ambición ciega, sino de una necesidad estratégica real. Estas tribus controlaban las rutas comerciales que conectaban el imperio con las riquezas del Extremo Oriente, y sus incursiones constantes amenazaban la estabilidad de las provincias orientales más vulnerables. Pero más profundamente, Ciro entendía que mientras existiera una confederación tribal poderosa e independiente en las fronteras del imperio, siempre representaría un modelo alternativo de vida que podría inspirar rebeliones entre los pueblos nómadas que había incorporado a su sistema imperial. La campaña inicial había ido bien. Utilizando su táctica favorita de diplomacia combinada con demostraciones de fuerza, Ciro había logrado dividir a las tribus masagetas, atrayendo a algunas a su lado mientras aislaba a las más hostiles. Incluso había capturado al hijo de la reina Tomiris en una batalla menor, una victoria que parecía presagiar el éxito total de la campaña. Pero fue precisamente este éxito lo que sembró las semillas de la tragedia. Cuando el príncipe masageta se suicidó en cautiverio antes que vivir como prisionero, Tomiris juró una venganza que transformaría su resistencia tribal en una cruzada personal. La batalla final entre Ciro y Tomiris se convirtió en leyenda mucho antes de que los historiadores pudieran separar los hechos de la mitología. Lo que sabemos con certeza es que Ciro, a los 70 años, lideró personalmente a sus tropas en lo que sería su última batalla. Los masagetas, luchando en su terreno natal y motivados por una sed de venganza que los hacía inmunes al miedo, demostraron que incluso el ejército más disciplinado del mundo podía ser derrotado por guerreros que no tenían nada que perder. Cuando el polvo se asentó, el cuerpo de Ciro yacía entre los miles de persas que habían caído defendiendo a su rey. Pero incluso en la muerte, Ciro demostró la diferencia entre un conquistador ordinario y un verdadero estadista.
Según las leyendas, antes de partir hacia su última campaña, había pasado meses preparando a sus sucesores, codificando las leyes del imperio y estableciendo protocolos claros para la transición del poder. Su tumba en Pasárgada, construida según sus propias especificaciones, era deliberadamente simple, una estructura de piedra sin adornos excesivos, con una inscripción que simplemente decía: «Soy Ciro, quien fundó el imperio de los persas. No me envidies este pequeño montículo de tierra». Era el epitafio perfecto para un hombre que había entendido que los verdaderos monumentos no se construyen en piedra, sino en las instituciones que sobreviven a sus creadores. Cuando Cambises II ascendió al trono en 530 a.C., heredó no solo el imperio más grande del mundo, sino también las expectativas imposibles que venían con ser el hijo de Ciro el Grande. A los 35 años, Cambises era un general competente y un administrador capaz, pero carecía del carisma magnético y la visión revolucionaria que habían hecho grande a su padre. Sin embargo, tenía algo que tal vez era igualmente valioso: la determinación de demostrar que el imperio persa no había alcanzado su límite con la muerte de su fundador. El objetivo que Cambises eligió para su gran campaña era Egipto, la última gran civilización independiente que quedaba en el mundo mediterráneo. Esta elección no fue casual. Egipto representaba un premio triple. Era inmensamente rico gracias a las inundaciones anuales del Nilo que hacían de su valle una de las regiones agrícolas más productivas del mundo. Tenía una importancia estratégica crucial como puente entre Asia y África, y poseía un prestigio cultural que se remontaba a más de 2 milenios. Conquistar Egipto no solo añadiría recursos materiales al imperio, sino que también establecería a los persas como los herederos legítimos de todas las grandes tradiciones civilizatorias del mundo conocido. La preparación para la invasión de Egipto demostró que Cambises había aprendido bien las lecciones de su padre sobre la importancia de la planificación meticulosa y la diplomacia previa. Durante más de un año, estableció alianzas con los árabes que controlaban las rutas del desierto entre Asia y Egipto, asegurando no solo el paso seguro de sus ejércitos, sino también el suministro constante de agua durante la marcha a través del Sinaí. Simultáneamente, sus agentes trabajaron para debilitar la resistencia egipcia desde adentro, explotando las divisiones entre la clase sacerdotal nativa y la dinastía saíta que había gobernado Egipto durante los últimos siglos. La batalla decisiva tuvo lugar en Pelusio, en 525 a.C., en las bocas del Nilo. El faraón Psamético III, último de la dinastía saíta, había reunido un ejército que incluía no solo soldados egipcios, sino también mercenarios griegos y libios. Pero la táctica que decidió la batalla fue psicológica tanto como militar. Según las fuentes antiguas, Cambises ordenó a sus soldados que llevaran gatos, ibis y otros animales sagrados para los egipcios en la primera línea de su ejército. Los defensores egipcios, aterrorizados por la posibilidad de dañar a estas criaturas sagradas, no pudieron luchar con su efectividad normal. Fuera esta historia literal o simbólica, ilustra la sofisticación con que los persas habían aprendido a usar el conocimiento cultural como arma de guerra. La verdadera genialidad de Cambises se reveló después de la conquista. En lugar de gobernar Egipto como una provincia conquistada, se coronó a sí mismo como faraón, adoptando todos los títulos y ceremonias tradicionales de los antiguos reyes egipcios. Respetó los templos, mantuvo la religión tradicional y se presentó no como un conquistador extranjero, sino como el restaurador legítimo del orden divino egipcio. Esta estrategia, heredada directamente de los métodos de Ciro, transformó lo que podría haber sido una ocupación militar costosa en una integración relativamente pacífica,
que duraría 2 siglos. Egipto no solo se convirtió en una satrapía persa, se convirtió en uno de los pilares más estables del imperio, contribuyendo enormes cantidades de grano que alimentarían a las poblaciones urbanas desde Babilonia hasta Asia Menor. El año 522 a.C. marcó el momento más peligroso en la historia temprana del imperio persa, cuando la muerte súbita de Cambises, en circunstancias misteriosas mientras regresaba de Egipto, desencadenó una crisis sucesoria que amenazó con destruir todo lo que Ciro había construido. En cuestión de meses, el imperio más estable del mundo se fragmentó en una docena de rebeliones simultáneas, mientras pretendientes rivales luchaban por el trono y pueblos conquistados vieron la oportunidad de recuperar su independencia perdida. El centro de la crisis fue un misterioso personaje conocido como Gaumata, quien afirmaba ser Bardilla, el hermano menor de Cambises. Según las fuentes persas posteriores, este Gaumata era en realidad un impostor, un sacerdote mago que había aprovechado el parecido físico con el verdadero Bardilla, que supuestamente había sido asesinado en secreto por Cambises para usurpar el trono. Pero independientemente de si Gaumata era realmente Bardilla o un impostor inteligente, su breve reinado reveló las tensiones profundas que existían dentro del sistema imperial persa. Gaumata había ganado popularidad prometiendo 3 años de exención de impuestos y servicio militar, políticas que naturalmente lo hicieron popular entre las clases más bajas, pero que aterrorizaron a la aristocracia persa y a los gobernadores provinciales cuya autoridad dependía del sistema fiscal imperial. Más problemático aún, su régimen había comenzado a mostrar signos de favoritismo hacia los sacerdotes magos persas tradicionales a expensas de la política de tolerancia religiosa que había sido fundamental para la estabilidad del imperio. Fue en este momento de crisis máxima que emergió Darío, un joven noble persa de 28 años que pertenecía a una rama lateral de la familia real acaemenida. Darío no era el heredero obvio del trono. Su derecho dinástico era cuestionable en el mejor de los casos, pero tenía algo que ningún otro pretendiente poseía: un plan claro para restaurar el orden y la visión para llevarlo a cabo. Junto con 6 otros nobles persas, Darío organizó un golpe de estado que culminó con el asesinato de Gaumata y su llegada al poder en septiembre de 522 a.C. Pero eliminar a Gaumata fue solo el comienzo de los desafíos de Darío. Durante los siguientes 2 años, tuvo que luchar 19 batallas contra rebeldes en todas las partes del imperio. Babilonia se rebeló 3 veces, Media 2 veces, y casi todas las satrapías orientales declararon su independencia. Era una prueba de fuego que habría destruido a un líder menos capaz, pero Darío demostró ser exactamente el tipo de administrador guerrero que el imperio necesitaba. Su respuesta a cada rebelión fue rápida, decisiva y calculada para enviar un mensaje a todos los observadores. El imperio persa había sobrevivido a la muerte de sus fundadores y emergería de esta crisis más fuerte que nunca. La famosa inscripción de Beistún, tallada en una pared rocosa en las montañas de Zagros, registra estas victorias en 3 idiomas diferentes: persa, babilónico y elamita, asegurando que todos los pueblos del imperio pudieran leer sobre el triunfo del orden imperial sobre el caos de la rebelión. Una vez que Darío hubo restaurado el orden mediante la fuerza militar, se enfrentó a un desafío aún más complejo: reorganizar el imperio de manera que crisis similares no pudieran repetirse en el futuro. Las rebeliones de 522-520 a.C. habían revelado fallas fundamentales en el sistema administrativo que Ciro y Cambises habían desarrollado. El imperio había crecido demasiado rápido y se había vuelto demasiado diverso para ser gobernado efectivamente mediante el sistema relativamente informal
de lealtades personales y autonomías locales que había funcionado durante las décadas de conquista. La solución que Darío desarrolló fue revolucionaria tanto en su alcance como en su sofisticación. Dividió todo el imperio en satrapías, provincias administrativas gobernadas por sátrapas que respondían directamente al rey. Este no era simplemente un cambio cosmético en la terminología, representaba una transformación fundamental en la naturaleza del gobierno imperial. Cada satrapía tenía fronteras claramente definidas, una estructura administrativa estandarizada y un sistema de responsabilidades y derechos que aplicaba de manera uniforme sin importar las tradiciones locales previas. Pero Darío entendía que la simple creación de provincias no sería suficiente para prevenir futuras rebeliones. El verdadero genio de su sistema estaba en los controles y equilibrios que construyó para asegurar la lealtad de los sátrapas. Junto a cada sátrapa civil, Darío nombró un comandante militar independiente que controlaba las guarniciones locales, pero que respondía directamente al rey, no al sátrapa. Adicionalmente, estableció una red de inspectores reales conocidos como los ojos y oídos del rey, que viajaban constantemente por el imperio, reportando directamente a la corte sobre las actividades de ambos funcionarios civiles y militares. El sistema de tributos que Darío implementó fue igualmente ingenioso. En lugar de las contribuciones ad hoc que habían caracterizado el sistema anterior, estableció cuotas fijas para cada satrapía basadas en evaluaciones cuidadosas de su capacidad económica. Media tenía que contribuir 450 talentos de plata anuales, Babilonia 1000 talentos y Egipto el equivalente en grano. Estas cuotas no eran arbitrarias. Representaban aproximadamente el 10-15% de la producción económica total de cada provincia, lo suficiente para financiar el gobierno imperial, pero no tanto como para aplastar las economías locales. Quizás lo más importante de todo, Darío estableció un sistema de comunicaciones que podía mantener unido su vasto imperio. La famosa Estrada Real que conectaba Susa con Sardes era solo la más conocida de una red de carreteras que se extendía desde Egipto hasta la India. Cada camino tenía estaciones de relevo a intervalos regulares, donde los mensajeros reales podían cambiar caballos frescos. Un mensaje podía viajar desde la capital hasta las fronteras más distantes en cuestión de semanas en lugar de meses, permitiendo que el gobierno central respondiera rápidamente a crisis emergentes. Este sistema de comunicaciones no solo facilitó el control administrativo, también promovió el comercio, la integración cultural y el intercambio de ideas a una escala que el mundo nunca había visto antes. Si las reformas administrativas de Darío fueron el esqueleto del nuevo sistema imperial, las innovaciones en comunicaciones y economía fueron su sistema circulatorio y nervioso. La construcción de la Estrada Real, una autopista antigua que se extendía por 2.500 kilómetros desde Susa hasta Sardes, representó uno de los proyectos de ingeniería más ambiciosos de la antigüedad. Pero más importante aún, simbolizó una nueva filosofía de gobierno que priorizaba la conexión sobre el control, la integración sobre la dominación. La Estrada Real no era simplemente un camino, era un sistema completo de infraestructura diseñado para mover información, personas y bienes a través de distancias que habían parecido imposibles de gobernar efectivamente. Cada 25-30 kilómetros había una estación de relevo equipada con caballos frescos, suministros y alojamiento para los viajeros oficiales. Los mensajeros del rey, operando en turnos las 24 horas del día, podían llevar correspondencia desde la capital hasta las provincias más distantes en solo 7 días.
una velocidad de comunicación que no sería superada hasta la invención del telégrafo más de 2000 años después. Pero el impacto de la Estrada Real se extendía mucho más allá de las comunicaciones oficiales. Por primera vez en la historia, comerciantes de lugares tan distantes como Grecia e India podían viajar de manera relativamente segura a través de todo el continente asiático. Las estaciones de relevo servían también como hostales comerciales, mientras que las patrullas regulares del ejército persa proporcionaban seguridad contra bandidos. El resultado fue una explosión del comercio de larga distancia que enriqueció no solo las arcas imperiales a través de impuestos aduaneros, sino también las economías locales en toda la ruta. Complementando este sistema de comunicaciones físicas, Darío introdujo una innovación económica que revolucionaría el comercio internacional, una moneda imperial estandarizada. El darico, una moneda de oro que llevaba la imagen del rey persa, se convirtió en la primera divisa verdaderamente internacional de la historia. A diferencia de las monedas locales que solo tenían valor dentro de regiones específicas, el darico era aceptado desde Egipto hasta Afganistán, proporcionando por primera vez un medio de intercambio estable para el comercio transcontinental. La estandarización monetaria tuvo efectos que fueron mucho más allá de la simple conveniencia comercial. Creó por primera vez una economía verdaderamente integrada que abarcaba continentes enteros. Un comerciante en Babilonia podía financiar una expedición a la India usando la misma moneda que necesitaría para comprar bienes en Egipto. Los banqueros persas desarrollaron instrumentos financieros sofisticados, incluyendo cartas de crédito que permitían transferir grandes sumas de dinero sin el riesgo de transportar metal precioso a través de miles de kilómetros. Quizás lo más importante de todo, estos sistemas de comunicación y economía crearon por primera vez en la historia humana algo que se acercaba a una cultura global. Ideas, tecnologías, tradiciones religiosas y formas artísticas podían moverse libremente a través de fronteras que previamente habían sido barreras infranqueables. El arte persa comenzó a mostrar influencias desde Grecia hasta la India. Las religiones de diferentes regiones empezaron a influenciarse mutuamente. Los conocimientos científicos y técnicos se difundieron más rápidamente que nunca antes. En cierto sentido, Darío había creado no solo un imperio, sino la primera versión de lo que reconoceríamos como una civilización mundial integrada. Al final de las reformas de Darío, el imperio persa había sido transformado de una confederación relativamente suelta de territorios conquistados en una máquina administrativa sofisticada que podía gobernar efectivamente un área que se extendía desde el Mediterráneo hasta el Indo. Pero más importante que el tamaño o la eficiencia era la naturaleza de lo que había sido creado. Este no era simplemente un imperio más grande que sus predecesores, era cualitativamente diferente. Era el primer estado en la historia humana que había desarrollado las herramientas institucionales necesarias para gobernar poblaciones masivamente diversas sin destruir su diversidad. Era el primer gobierno que había encontrado la manera de mantener el control central mientras permitía la autonomía local. Y era la primera civilización que había creado sistemas económicos y de comunicación que funcionaban a escala continental. Las reformas de Darío establecieron el modelo que seguirían todos los grandes imperios posteriores, desde el romano hasta el británico, pero también plantearon nuevas preguntas sobre los límites del poder imperial. ¿Podía este sistema expandirse indefinidamente? ¿Qué pasaría cuando se encontrara con otras civilizaciones que tenían sus propias tradiciones de grandeza? Las respuestas a estas preguntas vendrían pronto, cuando los persas dirigieran su atención hacia el oeste, hacia las pequeñas pero ferozmente independientes ciudades-estado de Grecia.
¿Cómo se convierte un imperio en una civilización que trasciende el tiempo? Para el año 500 a.C., cualquier observador del mundo antiguo habría tenido que admitir algo extraordinario. Los persas no solo habían construido el imperio más grande de la historia, sino que habían creado algo fundamentalmente nuevo en la experiencia humana. Este no era simplemente otro reino que había crecido hasta dominar a sus vecinos. Era una civilización que había desarrollado formas completamente nuevas de pensar sobre el poder, la diversidad, la administración y el lugar de los seres humanos en el cosmos. Desde las costas del Mediterráneo hasta las orillas del Indo, pueblos que habían luchado entre sí durante milenios, ahora comerciaban pacíficamente, compartían ideas y participaban en una economía global que beneficiaba a todos sus participantes. Pero la pregunta que obsesionaba a los observadores más astutos de la época era si esta extraordinaria creación representaba el futuro de la humanidad, o si simplemente era otro experimento histórico destinado a colapsar bajo el peso de sus propias ambiciones. La respuesta dependería no solo de la fuerza militar persa, sino de algo mucho más profundo: su capacidad para demostrar que la diversidad podía ser una fuente de fortaleza en lugar de debilidad, y que la tolerancia podía ser más poderosa que la conquista. El poder militar que sostenía el imperio persa era fundamentalmente diferente a cualquier fuerza armada que el mundo había visto antes, mientras que otros ejércitos dependían de la uniformidad. Soldados de la misma cultura, entrenados de la misma manera, luchando con las mismas armas y tácticas, los persas habían desarrollado un sistema militar que convertía la diversidad en su mayor ventaja estratégica. El resultado era una máquina de guerra que podía adaptarse a cualquier terreno, cualquier enemigo y cualquier situación, precisamente porque incorporaba las mejores tradiciones militares de docenas de civilizaciones diferentes. En el corazón de este sistema estaba la famosa unidad conocida como los Inmortales, un cuerpo de élite de exactamente 10.000 guerreros persas que servía como la espina dorsal del ejército imperial. Llamados Inmortales porque su número nunca disminuía. Cuando un soldado caía o se retiraba, inmediatamente era reemplazado por otro. Esta unidad representaba la síntesis perfecta de la tradición guerrera persa ancestral y las innovaciones militares más avanzadas de la época. Cada inmortal era un noble persa o medo que había sido entrenado desde la infancia no solo en las artes marciales, sino también en administración, diplomacia y liderazgo. Pero lo que hacía verdaderamente formidable al ejército persa no era solo su cuerpo de élite, sino la manera en que integraba especialistas militares de todas las partes del imperio. Los arqueros escitas de las estepas del norte, famosos por su habilidad para disparar con precisión mortal desde el galope, formaban la caballería ligera que podía hostigar a los enemigos y explorar terrenos difíciles. Los hoplitas griegos de las ciudades de Asia Menor proporcionaban la infantería pesada que podía mantener posiciones defensivas contra las cargas más determinadas. Los ingenieros babilonios construían las máquinas de asedio que podían derribar las murallas más impresionantes. Los marineros fenicios operaban la flota que podía proyectar poder persa a través de todos los mares conocidos. Esta diversidad no era solo una cuestión de utilizar diferentes tipos de soldados. Representaba una filosofía militar completamente nueva que reconocía que diferentes tipos de guerra requerían diferentes tipos de expertise. Cuando los persas luchaban en las montañas de Afganistán, utilizaban las tácticas de guerra de guerrilla que habían aprendido de las tribus locales. Cuando asediaban ciudades en Mesopotamia, empleaban las técnicas de ingeniería militar que habían perfeccionado los asirios. Cuando luchaban batallas navales en el Mediterráneo,
confiaban en la experiencia marinera que habían heredado de los fenicios. Era un sistema militar que aprendía constantemente, que incorporaba nuevas técnicas con cada conquista y que se volvía más formidable precisamente porque se negaba a depender de una sola tradición militar. Quizás lo más importante de todo, el ejército persa había desarrollado una cultura militar que valoraba la competencia sobre el origen étnico, la lealtad sobre la conformidad y los resultados sobre la tradición. Un comandante sita que demostrara genio táctico podía ascender a posiciones de autoridad sobre nobles persas. Un ingeniero egipcio que desarrollara una nueva técnica de asedio podía ser recompensado con riquezas y honores. Un almirante fenicio que ganara una batalla naval podía ser promovido para dirigir toda la flota imperial. Esta meritocracia militar no solo maximizaba el talento disponible para el imperio, sino que también creaba un espíritu de cuerpo que trascendía las divisiones étnicas tradicionales. Los soldados luchaban no solo por su rey o su pueblo, sino por un sistema que les ofrecía oportunidades de avance que ninguna sociedad anterior había proporcionado. Si el genio militar persa residía en convertir la diversidad en fortaleza táctica, su genio político residía en algo aún más revolucionario: la comprensión de que un imperio verdaderamente estable debía gobernar no solo los cuerpos de sus súbditos, sino también ganar sus corazones y mentes. Esta realización llevó a los persas a desarrollar lo que podríamos llamar la primera política sistemática de tolerancia cultural en la historia humana. Un enfoque de gobierno que era tan radical para su época como lo sería hoy en día. La tolerancia cultural persa no surgió de sentimientos abstractos de benevolencia, sino de un pragmatismo político sofisticado. Los fundadores del imperio habían observado que los métodos tradicionales de conquista, la destrucción de templos locales, la deportación de élites, la imposición de cultura dominante, invariablemente creaban resentimientos que eventualmente explotaban en rebeliones costosas. Los asirios habían gobernado a través del terror, pero su imperio había colapsado tan pronto como mostraron signos de debilidad. Los babilonios habían intentado asimilar a los pueblos conquistados, pero habían descubierto que forzar el cambio cultural era como intentar contener agua con las manos. La solución persa fue radicalmente diferente. En lugar de destruir las culturas locales, las celebraron. En lugar de reemplazar las élites tradicionales, las incorporaron al sistema imperial. En lugar de imponer la religión persa, garantizaron la protección de todos los cultos locales. Este enfoque no solo minimizó las rebeliones, también liberó enormes cantidades de energía y recursos que previamente habían sido desperdiciados en represión y control, permitiendo que se canalizaran hacia el crecimiento económico y la innovación cultural. Los ejemplos de esta tolerancia cultural se multiplicaron a través de todo el imperio. En Babilonia, los reyes persas no solo mantuvieron los antiguos festivales religiosos, sino que participaron en ellos personalmente, presentándose como devotos de Marduk, tanto como de Ahura Mazda. En Egipto, se coronaron como faraones legítimos, cumpliendo con todas las ceremonias tradicionales que los egipcios consideraban necesarias para el orden cósmico. En las ciudades griegas de Asia Menor, permitieron que las instituciones democráticas continuaran funcionando a nivel local, requiriendo solo que reconocieran la autoridad persa en asuntos de política exterior y defensa. Pero la manifestación más famosa de la tolerancia cultural persa fue su política hacia los pueblos deportados por imperios anteriores. El decreto de Ciro, que permitió a los judíos exiliados en Babilonia regresar a Jerusalén y reconstruir su templo, se convirtió en un modelo para docenas de políticas similares. Los persas
no solo permitieron que los pueblos deportados regresaran a sus tierras ancestrales, financiaron activamente la restauración de sus templos, la revitalización de sus tradiciones culturales y la reconstitución de sus comunidades. Era una política que transformaba a los antiguos enemigos en aliados agradecidos, convirtiendo el resentimiento en lealtad. Esta tolerancia cultural tuvo efectos que se extendieron mucho más allá de la política inmediata. Creó por primera vez en la historia un espacio donde diferentes tradiciones filosóficas, religiosas y artísticas podían interactuar libremente sin amenazarse mutuamente. Los resultados fueron extraordinarios. El arte persa desarrolló un estilo distintivo que incorporaba elementos de Grecia, Egipto, Mesopotamia e India. La religión zoroástrica se enriqueció a través del contacto con otras tradiciones espirituales. Los conocimientos científicos y técnicos se difundieron a través del imperio a una velocidad sin precedentes. En muchos sentidos, el imperio persa se convirtió en el primer gran experimento de multiculturalismo de la historia, demostrando que la diversidad cultural podía ser una fuente de creatividad y fortaleza en lugar de división y conflicto. Para el año 500 a.C., después de 2 décadas de consolidación y expansión bajo Darío I, el imperio persa había alcanzado dimensiones que desafiaban la comprensión humana de la época. Con aproximadamente 5 millones de kilómetros cuadrados de territorio, un área equivalente a toda la Unión Europea moderna multiplicada por 10, se extendía desde las costas de Tracia, en el oeste, hasta las orillas del río Indo en el este, y desde las estepas de Asia Central en el norte hasta las cataratas del Nilo en el sur. Para sus contemporáneos, parecía que los persas habían logrado algo que rozaba lo sobrenatural. Habían unificado bajo un solo gobierno prácticamente todo el mundo civilizado conocido. Pero el tamaño territorial era solo el aspecto más obvio de lo que los persas habían logrado. Más impresionante aún era la diversidad de pueblos, culturas y civilizaciones que habían logrado unificar sin destruir. Dentro de las fronteras del imperio vivían aproximadamente 50 millones de personas que hablaban docenas de idiomas diferentes, adoraban a centenares de dioses distintos y practicaban formas de vida que iban desde el nomadismo pastoral hasta la agricultura intensiva y el comercio urbano sofisticado. Gobernar efectivamente esta diversidad humana requería no solo poder militar, sino también una sofisticación administrativa que ninguna civilización anterior había desarrollado. Las 23 satrapías que Darío había establecido funcionaban como un sistema federal avant la lettre, donde cada provincia mantenía considerable autonomía en asuntos internos mientras participaba en sistemas imperio amplios de defensa, comercio y comunicación. La satrapía de Gandhara, en lo que hoy es Afganistán y Pakistán, contribuía a elefantes de guerra y especies exóticas. La satrapía de Egipto proporcionaba granos que alimentaban a las poblaciones urbanas de todo el imperio. La satrapía de Lidia servía como el centro del comercio con el mundo griego. Cada región contribuía a lo que mejor sabía hacer, mientras se beneficiaba de la estabilidad y las oportunidades que proporcionaba la membresía en el sistema imperial más grande del mundo. La riqueza que fluía hacia las arcas imperiales desde estas diversas fuentes era simplemente asombrosa. Los ingresos anuales del imperio persa en la época de Darío equivalían aproximadamente a 14.560 talentos de plata, una suma que representaba más riqueza líquida de la que cualquier gobierno anterior había controlado jamás. Pero más importante que la cantidad absoluta era la manera en que esta riqueza era utilizada. En lugar de acumularla pasivamente o desperdiciarla en lujos personales,
Los reyes persas la reinvertían constantemente en infraestructura, defensa y proyectos que beneficiaban a todo el imperio. La red de carreteras que conectaba todas las partes del imperio se extendía por más de 20.000 kilómetros, equivalente a la mitad de la circunferencia de la Tierra. Los sistemas de irrigación que los ingenieros persas construyeron en las regiones áridas del imperio aumentaron la productividad agrícola en algunos casos por factores de 10 o más. Los proyectos arquitectónicos financiados por el Tesoro Imperial no solo demostraban el poder persa, sino que también proporcionaban empleo para miles de artesanos y trabajadores especializados. Era una economía que funcionaba a una escala que no sería igualada hasta la época moderna y que generaba prosperidad para todos sus participantes. Quizás lo más extraordinario de todo era que este vasto sistema funcionaba sin las tecnologías de comunicación que consideramos esenciales para el gobierno moderno. Sin teléfonos, radios o internet, los persas habían desarrollado métodos para coordinar políticas, movilizar recursos y mantener la coherencia administrativa a través de distancias que abarcaban continentes enteros. Su logro no fue solo militar o económico, fue organizativo, demostrando que era posible crear instituciones humanas que funcionaran efectivamente a escalas que previamente habían parecido imposibles de gobernar. En algún momento, alrededor del año 515 a.C., Darío I tomó una decisión que revelaría tanto su genio artístico como su comprensión profunda de la psicología del poder. Construir una nueva capital ceremonial que serviría no solo como centro administrativo, sino como una declaración visual de lo que el imperio persa representaba para el mundo. Y el sitio que eligió estaba en el corazón de la tierra ancestral persa, en una planicie elevada al pie de las montañas de Zagros, un lugar que los griegos llamarían Persépolis, la ciudad de los persas, pero que los propios persas conocían como Parsa, simplemente Persia. Persépolis no fue concebida como una ciudad ordinaria donde la gente viviera y trabajara cotidianamente. Era algo completamente nuevo en la arquitectura mundial, un complejo ceremonial masivo diseñado específicamente para representar visualmente los ideales y logros del imperio. Cada elemento de su diseño, desde la orientación de los edificios hasta los más pequeños detalles decorativos, fue cuidadosamente planificado para comunicar mensajes específicos sobre la naturaleza del poder persa y el lugar del imperio en el orden cósmico. La construcción de Persépolis requirió la coordinación de artesanos, arquitectos y trabajadores especializados de todas las partes del imperio. Canteros egipcios trabajaron junto a escultores griegos. Carpinteros cedreros del Líbano colaboraron con metalúrgicos lidios. Artistas babilonios intercambiaron técnicas con decoradores medos. El resultado fue un estilo arquitectónico que era únicamente persa, pero que incorporaba las mejores tradiciones artísticas de todas las civilizaciones que formaban parte del imperio. Era multiculturalismo expresado en piedra, una declaración visual de que el imperio persa no era la dominación de una cultura sobre otras, sino la síntesis creativa de todas las grandes tradiciones del mundo conocido. El elemento más famoso de Persépolis era la gran escalinata que llevaba a la Apadana, el salón de audiencias principal donde el rey recibía a delegaciones de todas las partes del imperio. Los relieves tallados en las paredes de esta escalinata representaban una procesión eterna de representantes de las 23 satrapías, cada grupo vestido en su ropa tradicional y llevando los tributos característicos de su región. Los delegados de la India traían elefantes y especies exóticas. Los representantes de Arabia llevaban incienso y camellos. Los embajadores de Escitia presentaban caballos y objetos de oro. Era una celebración visual de la diversidad del imperio.
pero también una demostración sutil de que toda esta diversidad reconocía una autoridad central común. Pero Persépolis era más que solo un símbolo de poder político, era también una declaración teológica. Los motivos decorativos que se repetían a través de todo el complejo, el símbolo de Ahura Mazda, con sus alas extendidas, las representaciones del rey protegido por los dioses, las imágenes de leones luchando contra toros que simbolizaban el conflicto eterno entre el bien y el mal, comunicaban la visión zoroástrica del mundo que proporcionaba la base ideológica del imperio. Según esta visión, el rey persa no era solo un conquistador exitoso, sino el representante terrenal del orden divino, responsable de mantener la justicia y la verdad en un mundo constantemente amenazado por las fuerzas del caos. La construcción de Persépolis continuó durante más de un siglo, con cada rey agregando nuevos elementos y refinando los existentes. Cuando finalmente fue completada, representaba no solo uno de los logros arquitectónicos más impresionantes del mundo antiguo, sino también la expresión más perfecta de los ideales que habían hecho posible el imperio persa. Era un lugar donde la diversidad cultural del mundo conocido se unía en una celebración común de la paz, la prosperidad y el orden que el gobierno persa había traído a la humanidad. El año 499 a.C. marcó el comienzo de un conflicto que pondría a prueba no solo el poder militar del imperio persa, sino también los principios fundamentales sobre los que se había construido. La revuelta jónica, cuando las ciudades griegas de Asia Menor se rebelaron contra el dominio persa con el apoyo de Atenas y Eretria, representaba algo más que una simple rebelión provincial. Era un choque entre dos visiones completamente diferentes de cómo debería organizarse la sociedad humana. El sistema imperial persa basado en la tolerancia, la jerarquía y la unidad a través de la diversidad, versus el ideal griego de ciudades-estado independientes, gobernadas por sus propios ciudadanos. La respuesta inicial de Darío a la revuelta fue característica de los métodos persas, una combinación de fuerza militar dirigida a los líderes de la rebelión y generosidad hacia aquellos que estuvieran dispuestos a retornar pacíficamente al sistema imperial. Cuando la revuelta fue finalmente suprimida en 494 a.C., los persas no masacraron a las poblaciones rebeldes ni destruyeron sus ciudades. En cambio, reinstalaron gobiernos locales favorables y ofrecieron amnistías a la mayoría de los participantes. Era exactamente el tipo de política que había mantenido estable al imperio durante décadas de expansión. Pero la decisión de Atenas y Eretria de apoyar a los rebeldes jónicos había cruzado una línea que Darío no podía permitir que quedara sin respuesta. Si las ciudades del continente griego podían interferir impunemente en los asuntos de las satrapías persas, establecería un precedente que podría inspirar intervenciones similares por parte de otros poderes externos. Más importante aún, demostraría que el poder persa tenía límites, una percepción que podría estimular rebeliones en otras partes del imperio donde grupos descontentos esperaban señales de debilidad imperial. La expedición persa que llegó a las costas de Grecia en 490 a.C. no era la horda bárbara que la propaganda ateniense posterior describiría. Era un ejército profesional de aproximadamente 25.000 soldados, grande para los estándares griegos, pero relativamente pequeño para una fuerza persa, liderado por comandantes experimentados y equipado con la mejor tecnología militar de la época. Su objetivo no era conquistar toda Grecia, sino simplemente demostrar que el poder persa podía proyectarse efectivamente a cualquier lugar donde fuera desafiado. La batalla de Maratón, donde este ejército persa fue derrotado por una fuerza ateniense aproximadamente igual en número,
Fue uno de esos momentos en la historia donde el resultado tuvo consecuencias mucho mayores que lo que cualquiera de los participantes podría haber anticipado. Para los griegos, la victoria demostró que los persas no eran invencibles y estimuló un sentido de confianza pan-helénica que eventualmente llevaría a la unificación de las ciudades-estado griegas contra futuras invasiones persas. Para los persas, la derrota fue un shock que reveló que su sistema militar, por más sofisticado que fuera, podía ser superado por enemigos que lucharan en su propio terreno con motivaciones especialmente intensas. La respuesta de Jerjes I, hijo de Darío, fue escalar masivamente el conflicto. La expedición de 480-479 a.C., que llevó a las famosas batallas de Termópilas, Salamina y Platea, representó un esfuerzo imperial total para resolver la cuestión griega de una vez por todas. Con un ejército que posiblemente incluía 200.000 soldados y una flota de más de 1.000 barcos, era la mayor fuerza militar que el mundo había visto hasta entonces. Pero el fracaso ultimate de esta expedición reveló algo importante sobre los límites del poder imperial, que la superioridad numérica y tecnológica no siempre podía superar la ventaja que tenían los defensores que luchaban por su independencia en terreno familiar. Cuando Alejandro Magno entró triunfante en Persépolis en 330 a.C., y prendió fuego al palacio que había simbolizado el poder persa durante 2 siglos, podría haber parecido que el imperio persa había llegado a su fin definitivo. Pero la realidad era mucho más compleja. Aunque el poder político persa había sido destruido, las instituciones, ideas y métodos que los persas habían desarrollado para gobernar el mundo civilizado demostraron ser inmortales, sobreviviendo no solo a la conquista macedonia, sino influyendo en todos los grandes imperios que siguieron. El propio Alejandro, a pesar de haber destruido militarmente el imperio persa, se encontró adoptando rápidamente muchos de sus métodos de gobierno. La tolerancia cultural persa, que había parecido extraña y posiblemente debilitante a muchos griegos, resultó ser esencial para gobernar las vastas poblaciones diversas que Alejandro había heredado con sus conquistas. Los sistemas administrativos persas, con su división en satrapías y su equilibrio entre control central y autonomía local, proporcionaron el único modelo viable para mantener unido un territorio que se extendía desde Egipto hasta la India. Cuando el imperio de Alejandro se fragmentó después de su muerte, los reinos helenísticos que emergieron, los seleucidas en Asia, los ptolomeos en Egipto, los antigónidas en Macedonia, todos adoptaron aspectos fundamentales del sistema imperial persa. La idea de que un imperio podía ser multicultural y tolerante, que diferentes pueblos podían mantener sus propias tradiciones mientras participaban en sistemas políticos y económicos más grandes, se convirtió en la norma para todos los grandes estados posteriores. Los romanos, cuando comenzaron su propia expansión imperial, encontraron en el modelo persa muchas de las soluciones que necesitaban para gobernar poblaciones diversas. La tolerancia religiosa romana, su sistema de ciudadanía gradual, su enfoque en la integración más que en la asimilación forzada, todas estas políticas tenían precedentes en las prácticas persas. Incluso el concepto romano de imperium, la idea de que existía una autoridad legítima que trascendía las fronteras tribales y culturales tradicionales, había sido desarrollado primero por los persas 5 siglos antes. Pero quizás el legado más profundo del imperio persa no fue político, sino conceptual. Los persas habían demostrado por primera vez en la historia humana que era posible crear instituciones que funcionaran a escala global, que diferentes culturas podían coexistir y enriquecerse mutuamente, y que la diversidad podía ser una fuente de fortaleza en lugar de debilidad. Estos conceptos, revolucionarios en el siglo VI a.C.,
se convirtieron gradualmente en principios fundamentales de la civilización occidental. La influencia persa se extendió también a la esfera religiosa y ética. El zoroastrismo, con su énfasis en la responsabilidad moral individual, su visión de la historia como una lucha entre el bien y el mal, que eventualmente sería resuelta por la intervención divina, y su concepto de un juicio final, donde todos los seres humanos serían juzgados por sus acciones, proporcionó muchas de las ideas fundamentales que más tarde serían incorporadas en el cristianismo, el islam y otras religiones monoteístas. Incluso hoy, más de 2 milenios después de la caída del último imperio persa, seguimos viviendo en un mundo moldeado por innovaciones persas. Los conceptos de derechos humanos universales, tolerancia religiosa, federalismo y diversidad cultural como fortaleza, todas estas ideas tienen raíces que se extienden de vuelta a las políticas y prácticas del imperio persa acaemenida.